Soy Manuel González, ingeniero geólogo egresado de la Universidad de Oriente y me toca presentar el análisis de riesgo en el proceso de formación de cárcava o zanjas en la Isla Dorada, Puerto Ordaz, Venezuela. Este es el contenido de la presentación: introducción, bases teóricas, metodología, área de estudio, amenaza, matriz SATI de amenaza, matriz SATI de vulnerabilidad, el análisis de riesgo y la. El presente documento pondera a través de un proceso de análisis jerárquico las amenazas que representa el proceso de formación de cárcavas en un área que abarca la quebrada Santa Rosa y los diferentes cuerpos de agua que vierten sobre ella, por ser elementos que conforman los factores descriptores de los peligros asociados a este proceso de pérdida de suelo. El uso de los sistemas de información geográfico permite cartografiar estos descriptores de amenaza y vulnerabilidad, previamente jerarquizados a efecto de identificar las zonas de riesgo y sus niveles. Estas son las bases teóricas del estudio. La primera imagen describe una cárcava en suelo homogéneo donde hay un avance de cárcava, un ángulo de reposo y una erosión del talud. La segunda imagen representa una cárcava por entrega de alcantarilla donde hay un flujo de agua a alta velocidad que es constante y erosiona el talud. La tercera imagen es una cárcava por un urbanismo inadecuado donde no se hace un estudio de cómo fluyen y se concentran las aguas de escorrentía recogidas por las vías y las obras que se hacen alrededor de las facilidades. Y el desborde de las corrientes que se concentra se va hacia los taludes y provoca la formación de zanjas. La cuarta imagen es un afloramiento de aguas subterráneas que emergen a la superficie y generan corrientes superficiales que erosionan el talud. Este es el esquema metodológico utilizado: un área de estudio, que es un área mayor a la zona de cárcava, ya que el modelo digital de elevación no se puede hacer sobre una zona pequeña porque no se generaría la capa raster. A su vez están las capas que representan las amenazas y la vulnerabilidad, están las precipitaciones anómalas por un tiempo de retorno de 100 años, la pérdida por erosión hídrica del suelo, los aspectos geomorfológicos asociados. A cada uno de estos descriptores de las amenazas se le hace un proceso de análisis jerárquico a través de la matriz SATI y se genera una capa en formato raster en sistemas de información geográfico. Lo mismo se hace con la vulnerabilidad, con los descriptores que son la fragilidad socioeconómica, exposición social, resiliencia económica. Se le hace un análisis jerárquico a través de la matriz SATI y se genera en sistemas de información geográfico una capa de vulnerabilidad. Finalmente se hace la interacción de amenaza-vulnerabilidad y se calcula el riesgo. Esta es una vista 2D del área de estudio donde se representa la quebrada Santa Rosa, su Apure y Pavo Real y el ramal El Caimito que descarga sobre la quebrada Santa Rosa, y cercana a ella está el proceso de formación de cárcava. Aquí vemos del lado izquierdo de la pantalla una vista 2D de la zona de cárcava y del lado derecho un registro fotográfico en donde se evidencia cómo se erosionan los taludes y el flujo constante de agua a través de la alcantarilla. En la imagen izquierda se observa las curvas de nivel obtenidas del modelo digital de elevación. En la imagen derecha se observan en un polígono rojo y amarillo las zonas de cárcava y debajo un perfil de elevación que muestra el desnivel aproximado de 4 metros entre el punto más alto y el punto más bajo de la zona de cárcava. Acá se presenta un resumen de la fuente de información de las 3 capas principales que forman parte de las amenazas. La fuente del peligro de inundación es una capa que se extrajo del sistema GLOFASS, que es de un sistema de emergencias de Copérnico de la Comisión Europea, y desde allí se descargó la capa raster. En el caso de la pérdida de suelo por erosión hídrica, se basó en el cálculo de Universal Soil Loss Equation, y de los aspectos geomorfológicos asociados se establecieron 3 unidades: una de peñiplanicie con pendientes menores a 6 grados, donde está localizada la infraestructura de la ciudad; una unidad 2, integrada por colinas y lomas o cerros que tienen pendientes que oscilan entre 16 y 26 grados; y por último se agruparon todo lo que corresponde a flujos de agua. Aquí tenemos las 3 capas raster obtenidas de los descriptores de las amenazas: peligro por inundación, por una precipitación anómala en un periodo de retorno de 100 años, pérdida de suelo por erosión hídrica y aspectos geomorfológicos asociados al área. Esta es la capa que muestra
los niveles de inundación en caso de una precipitación anómala. Esta es la capa raster de los aspectos geomorfológicos asociados que se simplificaron en tres unidades. Una unidad con pendientes menores a 6 grados, en donde se localiza la mayoría de la infraestructura de la ciudad, que sería la de color azul. Una segunda unidad donde están las lomas, cerros o elevaciones con pendientes medianas que oscilan entre 16 a 26 grados, que sería la unidad verde. Y la última unidad asociada a los cuerpos de agua. Acá se presenta el protocolo de trabajo utilizado para el cálculo de pérdida de suelo por erosión hídrica. El factor R se hizo por el índice modificado de Fournier y se utilizó como fuente de datos el boletín climatológico de la OCA para los datos de precipitación media anual y mensual. En el caso del cálculo del factor K como fuente de información, se utilizó la base de datos de la FAO para extraer cada una de las características de los suelos existentes y se georreferenciaron a través de una capa shapefile de la zona de estudio. En el caso del factor LS se usó el complemento SAGA-G de QGIS para el cálculo y el modelo digital de elevación de la zona. Las prácticas de conservación se utilizó la clasificación de Pacheco 2019 y en el caso del factor C se utilizó la imagen satelital descargada de la misión Sentinel-2 con una resolución de 10 metros para hacer previamente el cálculo de índice diferenciado de vegetación en DBI y de allí se hizo una reclasificación. Acá se representa la capa resultante de las amenazas. Previamente se hizo un análisis jerárquico a través de la matriz SATI de cada uno de los descriptores de las amenazas y se calculó el vector de priorización, se calculó el factor de consistencia y finalmente se obtuvo esta capa, ¿no? Mayormente la amenaza es muy baja en todo lo que corresponde al tejido urbano y las amenazas más altas se dan o en la zona de San o en las zonas de mayores pendientes. En cuanto a la vulnerabilidad, debido a la falta de información verificada y certificada sobre las dimensiones físicas, social, económica y cultural, entre otras, las capas de fragilidad socioeconómica, exposición social y resiliencia económica se construyeron a partir del número de población y densidad poblacional por área. Se obtuvo los datos asociados a la población en formato raster y shapefile de data.geodata.org y la Oficina para Asuntos Humanitarios de la OCHA y se dividió la capa en 9 sectores de igual área. Se hizo la matriz SATI para calcular los vectores de priorización con cada uno de estos descriptores que son fragilidad socioeconómica, exposición social y resiliencia económica. Esta es la capa final de vulnerabilidad que tiene dos cuadrículas con los valores más bajos. La que está al sureste se ubica el río y la que está al noroeste la zona más elevada del área de estudio, donde hay menos población. Para el análisis de riesgo se obtuvieron todos los vectores de priorización de los descriptores de las amenazas y la vulnerabilidad. Y se obtuvo la siguiente tabla, que fue la matriz de riesgo y los niveles de riesgo. Posteriormente se obtuvo la capa final en formato de sistemas de información geográfico y se reclasificó de acuerdo a los niveles de riesgo. La imagen de la izquierda es un modelo 3D con exageración de escala donde se presenta la zona de Cárcava y se puede ver cómo es la expansión de ella en dirección de la pendiente. En la imagen derecha de la pantalla está la red de drenaje principal y escorrentía y cómo coincide con las zonas de mayor riesgo. Como conclusión tenemos que las amenazas son de tipo natural y socionatural y los factores más predominantes son la erosión hídrica del suelo por exposición a entrega de alcantarilla, inundación y deslizamiento del suelo aluvional. Y los valores más altos del factor A de pérdida del suelo por erosión están en zanjas y la posibilidad de expansión en dirección de la pendiente. El nivel de riesgo en la mayoría del área de estudio es medio y los mayores valores cartografiados en el mapa se presentan alrededor de la red de drenaje natural conformadas por quebradas, zonas con alta pendiente y suelos desnudos. Muchas gracias.